Bienvenidas, bienvenidos a esta última actividad de Educar para el Futuro antes de la clausura. Saben que acabamos la edición, que este año le hemos dedicado a la educación 4.0, inteligencia artificial y educación, que es precisamente el tema de hoy con Helen Iriazábal. La semana que viene tenemos la clausura, es el día 3, martes, aquí mismo nos va a acompañar John Hernández, que es un especialista en inteligencia artificial, y además vamos a entregar los premios Educar para el Futuro al centro y al docente más innovadores que se han presentado en esta candidatura. Que tengo que decirles que hoy ha deliberado el jurado y ya tenemos ganadores que se publicarán el día 3. Sin más, les dejo con la charla de Helen Iriazábal. Helen, bienvenida. Vamos a hacer la charla como otros días y al final abriremos un turno de preguntas por si alguien quiere aclarar alguna cuestión. Helen amablemente les atiende. Helen Iriazábal es profesora de la Universidad Carlos III y además de la iUniversity está doctorada en Derecho, es abogada de profesión y es docente para juristas en Ciencias de la Computación. Ha escrito un libro que se llama La inteligencia artificial explicada para abogados y compagina su amor por la abogacía con este interés por la tecnología, que es un mundo que todavía tenemos mucho por descubrir, como hablábamos en la conversación previa, y que les invito a que compartan esta tarde con nosotros. Bienvenida, Helen. Saludos a todos, encantada de estar hoy aquí. Me han comentado que ya ha habido algunas sesiones de inteligencia artificial previamente. ¿Algunos de vosotros habéis estado en ellas? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Diríamos que os ha cambiado alguna idea de lo que es la inteligencia artificial desde entonces? Así brevemente. ¿Sí? ¿No? ¿A peor? ¿A mejor? A mejor. Me alegro mucho. Yo, como vais a poder ver, soy bastante pro IA. Y eso que doy clase de ética de la inteligencia artificial, que es justamente la parte más oscura de la IA, ¿no? Pero yo siempre, desde que llevo en esto, que es como, pues diría, 7 años, para mí los beneficios de la IA superan con creces los riesgos. Si bien hoy vamos a ver la parte de la educación, por ejemplo, en salud, detección de cáncer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, yo creo que yo le llamo la última promesa, la última esperanza de que tenemos para poder corregir todos esos problemas que tenemos. Pero hoy nos vamos a centrar en la educación y para mí es muy cercana a la educación porque empecé formando a abogados en programación, como hace, pues justo en pandemia, 2020. Antes de eso ya daba clase de inteligencia artificial y a raíz de mi doctorado, de mi especialidad, pues he acabado dando clase en la Carlos III en Madrid sobre ética de la inteligencia artificial, ¿no? Donde diríamos presentamos dilemas éticos que se pueden plantear no solo ahora, sino en un futuro. Para los interesados, tema apasionante, ¿no? Que luego, si queréis, brevemente podemos debatir y discutir y yo os puedo dar mi opinión. Y aparte también doy clase en el IE de programación. Y justamente la programación es uno de los puntos... Uy, casi me voy. Es uno de los puntos más... ¿Cómo ponerlo? Que más transformación está sufriendo por la IA. Entonces diríamos que el software es una de las disciplinas donde más se está transformando la inteligencia artificial. Por ejemplo, a día de hoy, muchas de las cosas que se hacen en programación, a un nivel, diríamos, no muy avanzado, los hace la IA. Entonces, claro, una de las preguntas, ¿no?, que como docente yo me hago es, entonces, ¿qué hacemos ahora que lo puede hacer la IA? ¿Cuál es el aporte, ¿no?, que da el ser humano en este sentido cuando ya hay muchas cosas que lo puede hacer la inteligencia artificial? Entonces, es una de las cosas que voy a tratar hoy de responder. Antes de eso, un poco contaros cómo llega la inteligencia artificial, porque como siempre cuento, nada de lo que, diríamos, nada de mi pasado hizo presagiar que iba a acabar donde he acabado, ¿no? Yo de niña siempre he sido de libros y sigo siéndolo. A mí me encanta leer, me encanta la filosofía del derecho, por eso doy clase de ética de la IA.
Me encantan los temas de gobernanza, por eso también doy un poco esa parte de gobernanza de inteligencia artificial. Y yo estudié Derecho porque me quería dedicar a derechos humanos. Entonces, hoy de hecho está uno de mis compañeros aquí, yo hice con él el máster de Relaciones Internacionales del IE, porque yo tenía súper claro que quería hacer derechos humanos, y claro, por supuesto, si haces derechos humanos, ¿dónde acabas? Pues en la ONU, ¿no? Podríamos decir que es como un poco no la aspiración profesional que alguien que se está dedicando a derechos humanos tiene. Entonces, ¿qué me pasó? Acabo Relaciones Internacionales y digo, bueno, tengo que ir a un país muy distinto a España, ¿no? Y me fui a la India, y ahí estuve un año. Entonces, claro, la India, diríamos que siempre lo intento definir como algo así como aquello que has aprendido previamente en tu vida allí no sirve, ¿no? Porque es como un contraste tremendo. Y una de las cosas que pongo como ejemplo, ¿no?, que empezó a hacerme un poco el clic de pensar que quizás me había confundido de profesión, era que en la India cuesta muchísimo encontrar baños habilitados para hacer tus necesidades, ¿no?, sin tener que ponerte en cuclillas. Esto es real, ¿sí? Yo era con algo que no contaba, pero ¿no?, pues resultó que realmente era así. Eso sí, todo el mundo tenía un móvil. Digo, joder, en mi mente uno iba antes que el otro. No sé, quizás por la educación que hemos recibido, ¿no?, aquí en España o por la cultura española. Pero se me hacía tremendamente raro. Pero claro, si empiezas a entender cómo funciona la India, pues puede tener sentido. Claro, hacer un baño ¿no?, tienes que coordinar a gente, tiene un coste. Ahora, eso sí, el móvil, pues ir tú a comprarlo, ¿no?, y tenerlo durante 4 años. Para ti, acceso a Internet, acceso al mundo, acceso a la información, etcétera, etcétera, ¿no? Cambio de prioridades, podríamos decir. En ese momento quizás pensé, creo que me he confundido de revolución. Entonces, al volver a casa, y siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que realmente para que veáis un poco lo que me pasó y la catarsis que sufrí en ese momento. Al volver a casa estaba haciendo... A mí me contratan en un despacho de abogados y fijaros la tarea, entre otras cosas, pero diríamos que la principal tarea que nadie quería hacer era digitalizar papel. Estoy hablando de hace, pues ya serán 9 años, 10 años. Digitalizar papel. El objetivo de digitalizar papel era para empezar, porque era en ese momento la moda, empezar a gestionar, ¿no?, el papel en un software de gestión de clientes, archivos, expedientes, etc. Entonces yo digitalizaba papel, lo subía a este software y ¿quién lo utilizaba? Nadie. Y yo decía, bueno, pues nada. De hecho, o sea, fijaros, no es que nadie lo utilizara, es que mi jefe seguía imprimiendo los correos que le llegaban y los que enviaba. Y pensé, esto no puede ser, ¿no? Eso a nivel pequeño, ¿no?, en un despacho pequeño. Imaginaros en la Administración de Justicia, ¿no? Que aquí los que hayáis asistido a la Administración de Justicia o hayáis alguna vez estado cerca, os podéis hacer la idea un poco de cómo va eso, ¿no?, sin entrar en mucho detalle. En ese preciso momento se empezó a hablar de Big Data, que esto seguramente os sonará a los que ya sabéis algo de inteligencia artificial. De hecho, incluso en aquel tiempo era más popular hablar de Big Data y análisis de grandes volúmenes de datos que de la propia inteligencia artificial, que estaba, diríamos, en un momento muy incipiente, ¿no? Y es cuando ahí decidí que esto iba a ser una revolución para el sector jurídico, por ver cómo funcionan los propios abogados, ¿no?, con cómo manejan la información, y es cuando me atreví a estudiar programación con ingenieros y a entender la inteligencia artificial, diríamos, un poco desde las tripas, ¿no? Y de ahí, pues todo lo que os ha contado Carmen y un poco los he contado yo. Este tuit lo vi, no sé si fue esta semana o la semana pasada. Estaba probando detectar textos escritos con IA y el resultado fue desalentador, porque en este ensayo que escribí, donde me consta que no utilicé IA ni como guía, me da un 89%. Me preocupa que los docentes pasen los textos y tomen el veredicto sin cuestionarlo. Yo
Esto ya el primer spoiler. Yo, la Carlos III, cuando tienen que hacer un trabajo mis alumnos, les dejo que lo hagan con IA. Sé que lo van a acabar haciendo. Sí, luego vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, entiendo que os podéis hacer una idea. Eso sí, me tienen que explicar cómo lo han hecho con IA. ¿Sí? Este es uno de los puntos. Ahora mismo, detectar plagio con IA no es viable. Y yo creo que en un futuro tampoco lo va a ser viable. ¿Sí? Vamos a seguir viendo más noticias. AI can beat university students studies suggest, ¿no? La IA puede superar a los alumnos según un estudio. Y fijaros que os lo he puesto ahí. Los estudiantes pueden, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer un examen, hacer un trabajo con IA y tener incluso una mejor nota que los estudiantes que lo han hecho sin ella. ¿Esto os suena? ¿Veis el cambio paradigmático? ¿No? Y este es un poco uno de los puntos en el que nos encontramos y por eso yo creo que esto es inevitable. Y luego fijaros, ¿no? Si ponéis en Google, no recuerdo exactamente qué puse, pues AI Education o algo así, todas estas noticias, ¿no? 10 maneras en las cuales los estudiantes están utilizando la IA para, ¿no? Pues bueno, cheat en este caso, no engañar, yo diría más bien para trabajar menos, ¿no? Y estudiar menos. ¿No? Pues diríamos copiar exámenes con IA. Mira, incluso uno, ¿no? ¿Cuál es la mejor IA para copiar en tus exámenes? O sea, fijaros. Un estudiante turco arrestado por utilizar IA. No voy a volver a desaprobar nunca. ¿Sí? Una cosa que se me ha olvidado deciros, aparte de ser profesora, ahora mismo también soy estudiante. Entonces, sí, de economía. Entonces, tengo yo esas dos visiones, ¿no? Un poco de qué pasa por la cabeza de mis alumnos, ¿no? Porque yo también soy alumna y a la vez qué le pasa por la cabeza del profesor, que luego os comentaré. Los académicos, ¿cuántos de vosotros sois investigadores? ¿Solo 2? Ah, vale, ahí veo también alguno. A mí me encanta, por ejemplo, la investigación. No sé si recordáis, no he encontrado la noticia o cuando salió como una noticia en Twitter de un extracto de unos académicos que habían publicado un paper y se les había colado que lo habían generado con ChatGPT. Entonces, claro, la pregunta es, si los propios investigadores que son docentes utilizan la IA, ¿con qué cara le dice esto al alumno que no lo haga? ¿Sí? Sigamos. El alumno intenta minimizar el estudio que hace desde toda la vida, ¿no? Y yo ahora mismo también, ¿no? Intento minimizar las horas de estudio que paso, porque al final, ¿qué pasa con el tiempo? Es un recurso escaso. Y los profesores e investigadores dedicar el mayor tiempo a las tareas que nos gustan, es decir, minimizar las tareas que no nos gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta corregir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Intentar buscar técnicas que minimicen el tiempo de corregir, ¿no? Entonces, por eso sabemos que los estudiantes, siempre que puedan copiar y que no se les pille, siempre que puedan hacer trabajos de una manera rentable, lo van a hacer. Y los profesores, de alguna manera, también buscamos técnicas para minimizar nuestro tiempo, ¿sí? Y este es el punto donde entra la inteligencia artificial y yo creo que de una manera incluso más fuerte que el Internet. Yo recuerdo cuando salió Internet, yo todavía era estudiante y sabéis que estaba en el rincón del vago, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Pero claro, eso no era personalizable. Ahora sí, ¿no? Tú le puedes hacer una pregunta o darle ciertas instrucciones y que te devuelva algo. Aunque esté mal, ya tiene algo que poner, porque el estudiante está pensando en no dejar algo en blanco cuando no sabe algo, ¿sí? Entonces, es que diríamos que el incentivo es tan alto que es inevitable, ¿sí? Fijaros esta imagen, ¿no? De las, creo que eran las 50 compañías mejor valoradas.
Las de azul, ¿no? Diríamos las más grandes también, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Meta, Amazon, Netflix también está por ahí, Samsung, sí, Oracle. De estas empresas, ¿cuántas estaban hace 50 años? Ninguna. ¿Sí? Nunca ha sido tan fácil generar nueva riqueza y a la vez destruirla, ¿no? Y con la IA incluso pues, estamos en un punto donde ni siquiera Google, ¿no? está asegurada. ¿Cuáles, o diríamos, qué componentes tienen todas en común? Cuando yo, ya en aquel tiempo que empecé a estudiar la parte del Big Data, el Big Data, si bien hace referencia a procesamiento de grandes volúmenes de datos, esos grandes volúmenes de datos lo que facilitan son tomar decisiones objetivas. Ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es súper ilustrativo. ¿Cuántos de vosotros tenéis contratada alguna plataforma de streaming como Netflix, HBO, Disney? Todos, ¿no? Básicamente. ¿Qué hace Netflix cuando entráis? Todos me decís lo mismo. Te sugiere qué es lo que vas a ver lo siguiente, ¿no? ¿Por qué creéis que hace eso? ¿Alguien que quiera contestarme? ¿Qué le dice a Netflix lo que tú ves? ¿Ah? ¿Tú mismo? Eso es. ¿Y por qué quieres saberlo? ¿Vale? Te capta como cliente, ¿no? Es decir, si tú has visto esta película, te recomiendo esta otra. Ahora imaginaros que no sé cuántos usuarios tiene Netflix. Pongamos que son 50 millones, seguro que son más, ¿vale? Pero pongamos que son 50. Y de esos 50 hay 2 millones que, como yo, ven documentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le está diciendo eso a Netflix? Mete dinero en esos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Claro, imaginaos el cambio paradigmático de pasar a, en todo caso, a hacer encuestas, a de repente tener un dato objetivo de qué está viendo una determinada persona. Y eso multiplicado a X millones. Yo soy un ejecutivo de Netflix y tengo esa información. Tengo una información mucho más objetiva. Y de ahí puedo tomar decisiones empresariales. Y esto es el cambio paradigmático que trajo inicialmente la inteligencia artificial. Y el Internet y la necesidad de digitalizar esos datos que, como están en papel, nadie puede analizarlos a gran escala, ¿no? Y de ahí un poco el nerviosismo de vamos a digitalizarlo todo. Pero este es el objetivo. Y este fue el objetivo principal de estas empresas, Google, Microsoft. Fijaros, Google, buscador de Google. Google sabe todas las búsquedas que hacemos. Tiene una grandísima información a ese respecto, que ninguna otra empresa que no sea un buscador tiene. ¿No? De ahí un poco no sé si en el 2014 visteis una portada muy famosa de The Economist, Data is the new oil. Los datos son el nuevo petróleo. Es precisamente por este motivo. Claro, ¿qué pasaba en aquel entonces? En aquel entonces se hablaba mucho del Big Data y tal, se hablaba también de la inteligencia artificial, pero en menor medida que ahora. Y os lo dice alguien que empezó en esta época. ¿Qué nos pasaba? Que la inteligencia artificial, podríamos decir, estaba en un punto un poco más limitado de lo que es ahora, ¿no? Que luego voy a desarrollarlo un poco más. Entonces, esta imagen. Primera parte de esta imagen seguramente os trasladará un poco voy a controlar un poco el tiempo, os trasladará a la revolución industrial. ¿Sí? Y la segunda ya más futurista un poco a nuestra era. Entonces, si yo os pregunto en la revolución industrial, ¿cuáles fueron los empleos más afectados? Manual, artesanía. ¿Cuál más? Podríamos decir aquellos empleos automatizables, ¿no? Se les suele llamar también de escaso valor, que cada vez odio más este término de escaso valor, ¿no? En aquella época
tenía su valor, pero luego, lógicamente, hubo un nuevo estado del arte de la tecnología que automatizó aquello. ¿Y qué les pasó a estas personas? Se reinventaron, ¿no? Eso sí, sin antes pasar, ¿no? Tuvieron que pasar por una época un poco de travesía, ¿no? Hasta que la economía pudo reinventarse también y poder colocar a esta gente que se había quedado sin empleo en otro tipo de empleo. ¿Qué pasa ahora en la revolución de ahora de la IA? Realmente nadie lo sabe. Y os explico. Uno de los puntos suele ser, yo llevo escuchando esto de que la IA no va a automatizar tareas creativas. ¿Creéis que es verdad? Esta imagen, un artista te la hubiera hecho. Luego vamos a debatir el método, ¿vale? Pero vamos a fijarnos en el resultado. Esta imagen yo no la puedo hacer. Bueno, es que ni se me ocurre, ¿sí? No saldría. Pero un artista, sí. Entonces el artista pensará, vaya, si a mí me dijeron que ¿no? la IA se iba a ocupar de las tareas más rutinarias, de aquellas que yo no quiero hacer, pero en principio el artista sí quiere dibujar. Esto que ha pasado con las imágenes, que vino antes de ChatGPT y revolucionara la parte del texto, vino con, bueno, DALL-E es de OpenAI, pero Midjourney, a ver, alguna otra, Stable Diffusion, etc. Ya estaban. Un año antes, nadie daba un duro de que esto iba a ser posible. ¿Sí? Y esto es una tarea creativa. Otra cosa es que digamos, lo que hace la IA es creativo o no. Vale, podemos entrar en ese debate, pero al menos sí afecta a los artistas. O sí, diríamos, incide en un campo que es el de los artistas. No sé si visteis aquella, en Twitter fue muy sonado, no sé en qué periódico, no era aquí en España, porque era en inglés, pues sería algún país anglosajón, que decía aquello de, yo lo que quería era que la IA me hiciera la plancha, lavar la ropa, pero no que dibujara o escribiera por mí. ¿Sí? Por eso, realmente podemos hacer predicciones sobre la IA. Una de las predicciones es, destruirá empleo, pero muchos otros se transformarán. Vale, puede ser. Pero ¿qué pasa en ese momento y qué va a pasar hasta que se consolide ese nuevo modelo de negocio o ese nuevo modelo de producción? No lo sabemos. No sabemos además tampoco en cuánto tiempo, porque otra de las teorías es la revolución industrial pasó X tiempo, ahora como las innovaciones se aceleran, también se va a acelerar. Tampoco lo sabemos. ¿Sí? Entonces, siento no tener una respuesta clara a este respecto, pero es que realmente he llegado a la conclusión de que realmente no sabemos cómo va a impactar. ¿Sí? Al 100%. Uno de los puntos que más impacto va a recibir, yo creo que sin lugar a dudas, va a ser la educación. ¿Sí? En el empleo del futuro de Manuel Hidalgo, uno de los pocos españoles que ha hablado de este tema, distingue, diríamos, dos cosas, ¿no? En el impacto de ella en el empleo. Una es técnicamente viable automatizar ciertas tareas, es rentable hacerlas, es decir, sale más barato automatizar ciertas tareas que contratar a un trabajador para que las haga. ¿Qué opináis? ¿En qué punto creéis que estamos? Yo creo, sí, por mi opinión, por lo que veo yo en el sector jurídico especialmente, es que estamos en un punto donde se pueden hacer ciertas tareas, pero el trabajador hace más que esas tareas en este momento. Hay un punto que no se suele comentar mucho con la inteligencia artificial. Es que tú lees esto y te crees que la IA ya lo va a hacer todo de igual manera en que lo haces tú. Sin embargo, ¿qué pasa cuando utilizáis? ¿Todos habéis utilizado ChatGPT? Yo asumo que sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando utilizáis ChatGPT? Aparte de que se equivoca, que luego iremos a ese punto, tenemos que preguntarle, tenemos que decirle cómo hacerlo y luego además
tenemos que supervisar lo que nos ha dado. Es decir, no es que reemplace, es que te genera nuevas tareas. Otra cosa es que en esas nuevas tareas pases menos tiempo. Y eso es algo muy individual, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me da mal, por ejemplo, estoy cabreada, ¿no? Y tengo que contestar un correo porque hay algún cliente que no me está pagando. Y yo utilizo ChatGPT para calmar el nivel del correo electrónico. Pero es una decisión personal. Otra persona igual no lo utiliza para eso, porque no le hace falta. ¿Sí? Esto de generalizar porque yo lo hago, tú también, no. ¿Sí? Cada uno tiene que buscar la manera de hacerlo. Por eso, cuando hablamos de automatización, también tenemos que pensar que esa cosa que automatiza a su vez genera otras tareas. Otra cosa es que el nivel de esas tareas sea muchísimo menor tiempo. ¿Sí? De ahí un poco que pueda venir quizás la transformación del empleo. Pero quizás donde antes hacían falta 1 millón de abogados, pues ahora hagan falta el 50%. No lo sabemos, ¿no? No sé si conocéis a Andrew Ng. Andrew Ng es uno de los... Yo desde mis inicios de la inteligencia artificial ya le escuchaba y le leía, ¿no? Y él tiene una ponencia de... ¿Cómo se llama este programa así famoso de TEDx o cómo se es? Sí, ¿no? Eso es TED Talk, efectivamente. Y uno de los puntos que él comentaba en este TED Talk es, ¿no?, tal y como la electricidad transformó casi todo hace 100 años, hoy en día me cuesta pensar una industria que no va a sufrir una transformación por la inteligencia artificial, ¿no? Y él ponía un ejemplo de una pizzería, ¿no? Que en principio una pizzería puede ser 2 o 3 trabajadores, pequeñita, ¿no?, local. ¿Cómo se podría beneficiar una pizzería con la inteligencia artificial? Pues igual que Netflix con la analítica de datos, por ejemplo. ¿Sí? Siempre está esa idea de que la IA es de las grandes corporaciones. Sí que es cierto que en un inicio, por el volumen de datos que tenían, las primeras que empezaron a utilizarlo fueron ellas. Pero, sin embargo, tenemos un movimiento que no sé si lo conocéis, que es el del open source, código abierto, que los grandes modelos que se lanzan las empequeñecen y las liberan para que todo el mundo las pueda utilizar. Si cualquiera de aquí quiere hacer inteligencia artificial, lo podéis hacer en vuestra casa. No al nivel que hace OpenAI, pero sí cosas pequeñas. ¿Sí? Entonces, esto diríamos que incluso ChatGPT tiene la versión gratuita. ¿Sí? Pero incluso si queréis hacer una analítica de datos y necesitáis datos, hay una página web que se llama Kaggle donde podéis coger datos y entrenar ese modelo y tomar decisiones basadas en datos. Podéis coger vuestros datos de vuestros negocios y meterle un algoritmo y tomar decisiones. Podéis hacerlo, ¿sí? Y para eso solo os hace falta un ordenador. Claro, os he comentado antes, cuando yo empecé a estudiar inteligencia artificial, y hasta, podríamos decir, prácticamente hasta el 2022 que salió ChatGPT, pasaba un poco desapercibida. Incluso, no sé si es vuestro caso, pero en mi sector se hablaba más del metaverso. Que acabé hasta aquí del metaverso, ¿no? Todo porque Mark Zuckerberg había decidido, ¿no?, invertir dinero en el metaverso. Luego, sin embargo, ha cambiado de modelo y ahora está invirtiendo en inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasaba en aquel entonces? La inteligencia artificial se aplicaba a cosas muy específicas. Por ejemplo, si quiero lo que hace Netflix, ¿no? Quiero ver cuánta gente ve algo y en base a esos datos tomar una decisión específica. O quiero hacer una segmentación de clientes para hacer una estrategia de marketing. ¿Sí? Eran situaciones específicas. ¿Qué ha pasado ahora? Que ChatGPT o Claude o lo que sea, o Perplexity, te busca información, te genera imágenes, te genera ideas, te genera un texto, te genera un artículo, te resume un libro de 200 páginas, ¿sí? Te puede hacer varias tareas a la vez. Y ahí es donde empezó todo a cambiar y donde todo el mundo empezó a ponerle foco, ¿sí? Y ahí un poco la IA generativa. Sistemas de IA que pueden producir contenido de alta calidad. Algunos me diréis, hombre, de alta calidad, pues comete errores. Sí,
¿sí? También os podría decir, y nosotros también. ¿Sí? Pero bueno, luego si queréis lo debatimos. Específicamente texto, imágenes, audio y vídeos. Ahora está muy en boga la parte de los vídeos. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de los textos. Ups. Vale. ¿Habéis oído el término grandes modelos de lenguaje o LLMs, Large Language Models, ¿no? En inglés, ¿no? Diríamos que esta es una modalidad, ¿no?, de la IA generativa. ChatGPT es un LLM. ¿Sí? ¿Por qué ChatGPT miente? Miente, comete errores, alucina. ¿Sí? Esto es en un párrafo, ¿vale? Lo he resumido. ¿Cómo funciona ChatGPT o los Large Language Models? No solamente ChatGPT. Predice la próxima palabra más probable, basándose en el contexto y los patrones aprendidos durante su entrenamiento, lo que les permite generar textos coherentes y relevantes en diversas situaciones lingüísticas. Entonces, si por ejemplo, de mí en Internet pone Eleni Idiazábal, es de Zarauz, es abogada, estudió en la Universidad de Deusto, etcétera, etcétera, ese texto se le pasa a ChatGPT para que lo aprenda. Cuando alguno de vosotros le pregunte quién es Eleni Idiazábal, ¿qué va a responder? Eleni Idiazábal es abogada, estudió en Deusto, en Bilbao, es de Zarauz. Predice la próxima palabra más probable. Punto. O sea, lo curioso de todo esto es, no es que podríamos decir que genera texto coherente con un sistema súper detallado, súper complicado. Es que con este sistema, y dándole muchísimos datos, por supuesto, ha conseguido hacer texto coherente. Eso quizá es que dice muy poco de nosotros. ¿Sí? Decir, hombre, ha conseguido... Otra cosa es que ese texto mienta. Vale, pero es un texto coherente. Ojo, yo que soy de Euskadi y mi primera lengua es euskera, escribe mejor que yo en castellano. Yo le tengo que meter textos para que me los corrija. ¿Qué dice eso de mí? ¿Sí? Por eso digo que esto es un poco una cura de humildad, ¿no? ¿Esto qué implica? La probabilidad no implica verdad. O sea, el primer punto desde que llevo dando clase de inteligencia artificial y la primera queja que siempre recibo es que ChatGPT miente o comete errores. Joder, normal. Predice la próxima palabra más probable. Eso no implica verdad. Estadística no implica verdad. Y aquí está el otro punto. Si ya supiéramos, que luego, ¿no?, si queréis os lo desarrollo un poco más, si ya supiéramos cómo pasarle la verdad y daría todo bien, ¿en qué punto nos dejaría a nosotros? No queremos que nos reemplace, pero a la vez queremos que haga todas las tareas por nosotros. No, esto no va así. La supervisión del output, ¿no?, del resultado que da la inteligencia artificial, si os fijáis, para los que ya habéis probado, si yo le empiezo a preguntar por cosas que no sé, no voy a tener la capacidad para juzgar si está bien o está mal. Entonces, a día de hoy, necesitamos seguir siendo especialistas en lo que hacemos. Otra cosa es que esto sea una especie de un traje de Iron Man para ciertas tareas. ¿Sí? Pero, diríamos, pues un poco limitado. Luego vamos a entrar un poco y vamos a desarrollar más esta parte. Por la parte de la verdad, porque igual os interesa, ¿por qué creéis que no puede saber la verdad? Aparte de ser un sistema probabilístico. ¿Nosotros siempre sabemos verdad? La verdad no existe. Vamos un punto más atrás. Cuando vosotros leéis noticias, ¿hasta qué punto sabéis lo que es verdad y lo que es mentira? Un poco en la línea de lo que tú comentabas. ¿Hasta qué punto sabemos? ¿En qué lugar dejamos a la manipulación? A una verdad a medias. Es que para que la IA pueda saber lo que es verdad, incluso si tuviéramos todo el estado del arte y la técnica para hacerlo,
Nosotros tampoco lo sabemos. Hay situaciones que sí y hay situaciones que no, pero hay situaciones también de grises. Y ese es un problema. ¿Sí? ¿Qué puede hacer hoy en día la IA generativa? Si yo os digo, un estudiante puede resolver un caso práctico, desarrollar un proyecto siguiendo únicamente unas instrucciones claras, ¿qué diríais? Yo he puesto esa misma... Claro, puede pasar, ¿no? Yo le doy instrucciones, en teoría, ha asistido a clase, ¿no? Podríamos decir, y entonces, ¿no?, sabría más o menos qué hacer. Y otra cosa es cómo lo haya hecho, ¿no? Que seguramente de ahí un poco la nota, ¿no? O la supervisión y decir lo que está mal y lo que está bien. Si os fijáis, es exactamente igual con la IA. Nosotros le damos instrucciones y valoramos el resultado. Ese es el momento actual en el que estamos. Lo que pasa en el medio te lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿Sí? No sé si habéis visto esta imagen alguna vez. Esto es cuando salió ChatGPT, GPT-4. Para los que no conozcáis, la página Our World in Data os la recomiendo. Aparte de ella, suele sacar de muchas otras más cosas. Entonces, fijaros. Aquí, el 0 es, diríamos, el break-even. Y ahí pone, la flechita para arriba es cuando la IA lo hace mejor que los humanos y la flechita para abajo cuando la IA lo hace peor. ¿Vale? Y tenemos, creo que, 5 componentes. Uno es reconocimiento de escritura, reconocimiento de audio, reconocimiento de imagen, entendimiento de lectura y entendimiento de lenguaje. Y todas ya están arriba. Claro, si valoramos el output, por ejemplo, el texto coherente, pues decir, puedes leer las dos. A mí me preocupan las dos últimas, ¿sí? Puedes leer las dos últimas y pensar, es cierto. ¿Pero qué problema le veis a esta gráfica? Y aquí es donde entramos en un debate filosófico, ¿no?, que también suele pasar en mi clase de ética de la IA. ¿Qué es entender? ¿Buscar patrones en el texto y predecir la próxima palabra es entender? Ella dice que no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros entendemos? Ahora vamos a entrar en esta fase, ¿sí? Quiero decir, hay dudas. En cualquier caso, no lo hace de la misma manera, ¿vale? Porque, de hecho, si hubiera un entendimiento, lo haría mejor. Quizás no tendría errores o tendría menos errores, quizás no metería la pata en cuestiones básicas de lógica, ¿sí? No sé si conocéis, yo lo utilizo mucho, especialmente cuando puedo hacer exámenes con IA, este modelo, que está aquí, O1. No sé si lo habéis probado. Preview, de OpenAI. El modelo Preview de OpenAI se toma más tiempo a la hora de responder y es menos propenso a errores. También es menos propenso a tener creatividad, ¿no?, y a que se le vaya un poco la pinza, ¿no?, en las respuestas. Siempre le suelo citar a uno de mis compañeros, pero cuando lo dijo en clase me gustó tanto que siempre le cito. Otro de los grandes problemas, aparte de los errores que miente, tal, es la alucinación, ¿no?, que esto seguro que también lo habéis escuchado. Y alguna vez cuando doy clase me dicen técnicas para reducir la alucinación. Y yo siempre respondo, es que siempre tenéis que contar, que esto es lo que me decía mi compañero Miguel Ángel, que es que ChatGPT o todos los modelos de lenguaje siempre están alucinando. Lo que pasa es que hay veces que es útil. ¿Sí? De ahí que siempre la presunción debe de ser supervisión.
porque no sabes, como además es un texto coherente, no sabes por dónde te la va a meter. ¿Sí? Modelo preview. Modelo preview a mí ya me hace cosas, diríamos, me resuelve cosas lógicas que antes no se podían hacer. Es mucho mejor en programación y es mucho mejor, bueno, o mejor, no sé si tanto como mucho, en resolver problemas matemáticos. Y ahora vamos a explicar por qué y qué es lo que está pasando. Esto un poco para quitar el hype, ¿vale? Antes de pasar a la otra parte. François Collet, también para los que tengáis Twitter os recomiendo que les sigáis. Y en una entrevista, que yo no conocía este estudio, hace referencia a este estudio. Un estudio interesante sobre este tema apunta a los problemas matemáticos de una de estas pruebas fueran reorganizados de tal manera que ya no podían ser resueltos por pura memorización. Está hablando de la IA, ¿vale? Las tareas fueron ligeramente modificadas, los números reemplazados, pero de tal manera que se requerían los mismos pasos mentales para resolverlos. El rendimiento de los LLM disminuyó en un 60% y a veces incluso en un 80%. Y aquí es donde sabemos que no se parecen a nosotros. Sí. Voy a pasar a la siguiente y vamos a hablar un poco más de esta diapositiva y de la anterior. ¿Conocéis a Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía? Su libro Think Fast, Think Slow, piensa rápido, piensa despacio. Él distingue, y de hecho esta comparativa se suele hacer muchas veces, que diríamos nuestro cerebro humano funciona de dos maneras, que es el sistema 1 y el sistema 2. Entonces voy a ir a lo largo de esta tabla porque enseguida vais a pillar de qué va. Sistema 1, rápido. Sistema 2, lento. 1, automático, sin esfuerzo. El 2, requiere esfuerzo y concentración. Sistema 1, inconsciente. El 2, más consciente. Sistema 1, pues poco o ningún control voluntario. Sin embargo, en el 2, sí. Uso del sistema 1, pues prácticamente el 90% de nuestro tiempo. ¿Sí? Tareas cotidianas que hacemos directamente y de manera automática. Sistema 2, la activamos cuando nos hace falta. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión. Frecuencia de uso, pues lo que os he comentado, pues un 90%, por ejemplo, ¿no? El sistema 1, muy frecuente. El sistema 2, menos. La capacidad de atención del sistema 1, limitada. Y la segunda ya es más capaz de mantener una atención dirigida, ¿no? Porque tenemos más control. Claro, el error en el sistema 1 es mucho más propenso, porque es automático, no lo pensamos. Y en el 2 es menos, pero tampoco está inmune al sistema 1. ¿Dónde creéis que nos encontramos actualmente con la inteligencia artificial? Uno. Por eso es útil en ciertos casos, pero no siempre. Eso sí, es un 1 muy sofisticado en el sentido de que tiene un pozo de conocimiento. ¿Sí? Imaginaros, pues en el caso de GPT-4, todo Internet. Nosotros, y por suerte, vamos perdiendo memoria, ¿no? En el caso de la IA, lo bueno que tiene es que puede almacenar, diríamos, muchísima información. Entonces, incluso los niños reconocen un gato con pocas veces que lo han visto. La IA, sin embargo, necesita miles y miles de ejemplos. Esa es la parte complicada de la IA. La parte donde nos lleva ventaja. Los LLM se entrenan con billones de palabras en un corto periodo de tiempo, mientras que el aprendizaje de un niño ocurre de forma gradual, recibiendo unas 20.000 palabras diarias y alcanzando unas 36,5 millones de palabras en 5 años. Y aquí es donde está, diríamos, la parte buena de la IA y la parte menos buena. Claro, imaginaros que antes hemos visto el modelo O1 Preview. Claro, ¿qué pasa? Como el sistema 1 no es muy útil, claro, el sistema 1 al final, al ser propenso a errores, como te hace ChatGPT, que enseguida te responde a una pregunta, y es propenso a errores, pues no queremos, ¿no?, que nos dé errores, es lo que hemos comentado antes. ¿Qué se está intentando hacer? Llegar a ese sistema 2.
El preview, el modelo preview, para los que ya habéis probado y los que no hayáis probado, os lo recomiendo simplemente para que veáis los pasos que va tomando, lo que hace es pensar mejor la respuesta. Es como un intento de llegar a ese sistema 2. ¿Qué pasa? Muchos dicen, para llegar a ese sistema 2 necesitamos algo más. Si conseguimos llegar a ese sistema 2, que no es el actual paradigma, no estaríamos en el momento actual en el que estamos, estaríamos en uno distinto. ¿Sí? Y ahí es donde luego al final hablaremos un poco más. Uno de los riesgos de la IA, y especialmente en educación, en prácticamente todos los sectores que utilizan ChatGPT o cualquier IA, ¿sí? Diríamos con muchísima alegría, os voy a poner este ejemplo con un caso. No sé si conocéis que el New York Times demandó a OpenAI. ¿Sí? Una de las muestras es esta. Entonces, fijaros, este es aquí, a la izquierda, el resultado de GPT-4 y un texto original del New York Times. Entonces, lo que está en rojo es lo que está exactamente lo mismo. Es decir, lo que están diciendo el New York Times. Ha cogido nuestros artículos, que además creo que en el New York Times son de pago, se ha entrenado con esos artículos y, claro, no es suficientemente transformativo porque nos da el mismo texto. Claro, esto es un problema de propiedad intelectual y un problema también que puede llevar a confidencialidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con la IA? Y que es algo que pues ahora mismo no hay una solución. Las redes neuronales, que es con lo que se entrenan los textos, guardan patrones de los datos. Como las redes neuronales guardan patrones de datos de entrada, si introducimos datos confidenciales o personales, sí podría existir el riesgo de revelarlas a los usuarios de las aplicaciones de IA generativa bajo ciertas condiciones, ¿vale? No en plan así fácil, pero sí bajo ciertas condiciones. Cuantos más datos iguales lea el modelo, más probabilidades puede haber de que memorice. De ahí un poco el problema de no metáis datos confidenciales a las inteligencias artificiales. ¿Sí? Puede no pasar nada, como sí puede pasar. ¿Vale? Y también a nivel de propiedad intelectual. Algunos estudios del impacto de la IA en la educación. La IA ha permitido personalizar el aprendizaje mediante sistemas inteligentes que adaptan el contenido a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorando su experiencia y resultados académicos. Por ejemplo, ¿qué suelo hacer yo para aprender algo? Me hago exámenes. ¿Alguno de vosotros ha intentado hacer exámenes con ChatGPT o con IA? ¿Nadie? ¿Tú sí? ¿Alguien más? ¿No? Luego, si queréis, hacemos uno. Hacer exámenes con IA. Por ejemplo, puede ser de la nada, pero puede ser también basado en papers académicos. Puede estar basado en vídeos de YouTube, por ejemplo, que también pilla. ¿Sí? Y testear mi conocimiento. Otra de las cosas que suelo hacer mucho, que luego os quiero enseñar, explicaciones de conceptos que no entiendo. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo macroeconomía y hay conceptos que, pues que no entiendo. Entonces, ¿qué hago? ChatGPT. ¿Qué hubiera hecho antes? Intentar buscarlo en Internet, quizás alguna me hubiera funcionado, alguna explicación o no, o espero a la tutoría de la clase. ¿Qué pasa ahora? Puedo hacerlo minuto 1. La IA puede revolucionar la educación superior al ofrecer tutorías personalizadas, automatizar evaluaciones y preparar a los estudiantes para los desafíos de un mercado laboral tecnológico. Por ejemplo, algo que ya se puede hacer es automatizar los exámenes tipo test. Te los genera la IA y te pone la nota la IA. Y qué bueno para los profesores, porque en un formato test pocas tutorías vamos a recibir de los alumnos. ¿Sí? La IA mejora la experiencia de aprendizaje al personalizar métodos de enseñanza, proporcionar
retroalimentación inmediata y automatizar tareas administrativas para liberar tiempo docente. Esto es lo que comentaba que yo suelo hacer. Claro, si yo sé que me lo hago a mí misma, sé que los alumnos también se lo pueden hacer a sí mismos. ¿En qué lugar me deja como profesora? Por ejemplo, voy y doy una mala clase. Los alumnos no me han entendido. Y van y la IA se lo explica mejor. Veis que esto no es comparable a Internet. ¿Cuántas veces yo tengo, he de reconocer, no tengo muy buena memoria de mi paso por la educación, por la escuela? Aquel profesor donde si algo no entendías, no se lo vuelvas a preguntar, no vaya a ser que se ofenda. Pero a la IA se lo puedes preguntar hasta 50 veces. Esto es un poco como cuando salía la IA, cuando salió ChatGPT, y en el sector jurídico decían aquello de pero nunca va a reemplazar la opinión de un abogado porque el abogado tiene emociones, tiene empatía, tiene ese toque personal. Y fijaros que yo ahora conozco casos de gente que utiliza a ChatGPT como psicólogo. ¿Por qué creéis que eso pasa? Porque no te juzga. Y aparte que es mucho más barato, ¿no? Quizás, por eso digo, no estaremos en ciertas situaciones sobrevalorando ciertas cosas y no en otras, no lo sé. ¿Qué pasa con la IA? Y yo me doy cuenta que es que si bien yo le doy, lógicamente yo tengo que ir personalmente a clase, dar la clase, etc., yo hay muchas partes de la clase que cuando no sé cómo explicarlas se las pregunto a la inteligencia artificial. Porque si sé que hay alguna parte difícil de entender y sé que no puede calar en toda la clase, yo tiro de la herramienta. Yo sé que ellos también lo van a hacer. Entonces esto, fijaros que es alguna manera también de que, ojo, en no perder autoridad, ¿sí? Y decir, oye, que hay una IA que me lo ha explicado mejor que mi profesora. Os he traído luego, Carmen, te paso la presentación y se la compartes. ¿Sí? He sacado esta porque justamente es de una universidad, ¿no? Alguna de las tareas, y para esta igual me pongo aquí, ¿no? Algunas de las tareas que se pueden hacer. ¿Os suena alguna? Algunas de las que ya hacéis. Por ejemplo, lo de buscar información no es broma, es algo importantísimo. Yo ahora que estoy haciendo un máster con IA de cuando no tenía IA y tengo que buscar información, es que igual, pues no sabría decir en tiempo, pero se me va bastante tiempo. Diríamos que se me reduce muchísimo el tiempo. Y es algo eso que es, por ejemplo, con Perplexity, no sé si conocéis la herramienta Perplexity de IA, es fácilmente contrastable porque te da las fuentes, ¿no? ¿Alguna otra que os llame la atención? Aquí fijaros que está haciendo la distinción, ¿no?, entre la capacidad de la IA y las capacidades humanas. ¿Cuál es una de las tendencias que yo veo que puede ir a más? Los exámenes orales. Porque en el examen oral ahí puedes perfectamente saber si lo ha entendido o no lo ha entendido. Claro, en el escrito, incluso con la proctorización, que no sé si lo conocéis, ¿no? Esta manera de hacer exámenes online y tú estás en tu casa, pero no puedes entrar a ningún sitio, si no, pues luego pasa, ¿no?, como diríamos, un informe y también tienes todo lo a tu alrededor libre, pero incluso ahí te la pueden meter. Entonces tampoco está libre de, ¿no? Si entras en una IA y haces la mitad del examen, oye, igual apruebas sin saber, ¿no? Y estás mucho mejor que antes porque has aprobado, ¿sí? La parte de ética. Esta parte me interesa, ¿no?, por la parte de ética de la IA. Claro, como la IA hoy en día, pues lo que hemos dicho, ¿no?, al final es un sistema probabilístico, no puedes saber lo que está bien, lo que está mal. Y eso se lo ponemos los humanos.
Considerar cuando algo está bien y cuando algo está mal. ¿Qué tal lo veis? Eso a su vez, en fin, ¿sí? Tiene sus peligros. Claro, contad que las IAs, cuando aprenden de datos, ya están aprendiendo con un sesgo. Porque el sesgo es inevitable. Esto de la eliminación del sesgo, del error, esto no puede pasar. Esto es inevitable. Entonces, luego venimos nosotros y hacemos el uso de la IA que consideramos. Que yo quiero pensar que la mayoría de los casos es bueno, pero puede haber en otros casos que no tiene por qué serlo, ¿no? De ahí un poco el sistema de incentivos. Si el del alumno es minimizar el trabajo, copiar y todo lo que haga falta. ¿Cuál tiene que ser la respuesta del profesor? Yo creo que no debe ser la prohibición. Porque cuanto más prohíbas, va a ser peor, como ya lo sabemos, especialmente entre los estudiantes jóvenes. Tiene que ser, si tenemos IA, reformula el sistema de notas, el sistema de evaluación en función de la inteligencia artificial. Es que no queda otra. Porque es que no estamos hablando de copiar o no en un momento dado de cuando antes hacíamos las famosas chuletas, ¿no?, en el aula. Es que estamos hablando de que si el alumno sabe que tiene esto, igual ni estudia, ni lo intenta. ¿Sí? Y eso es un problema, porque entonces es un problema de entendimiento del contenido de las clases. Y para académicos, yo que como os comentaba hago bastante investigación, una de las cosas que yo suelo hacer. Yo leo bastante, pero no siempre me da tiempo para leer todo lo que quiero. Entonces, por ejemplo, en clase me envían por cada módulo 5 lecturas. No me las voy a leer, las 5 en una semana. Es imposible. ¿Qué hago? Que me las resuma. Por ejemplo, eso solo ya es muy transformador para la academia. Otra de las cosas que hago en GPT-4, sabéis que en GPT-4 tenéis la posibilidad de GPTs. Son GPTs que han hecho otra gente que no es de OpenAI, pero que va enchufado, ¿no?, diríamos, al modelo de lenguaje. Generación de abstracts. Esa cosa de tú tienes el trabajo acabado y el abstract se te atraganta, ¿no?, porque ¿cómo lo resumes? Igual cambias algo, pero no empiezas de cero. Generación de ideas. Cuando algo no sabes cómo articularlo, ¿no?, porque esta parte también es difícil, y te lo puede hacer la IA. Y tú lo puedas transformar en lo que tú consideres. ¿Esta parte de la generación de abstract la habéis hecho alguno? ¿No? Vale. Esto os lo dejo. Fijaros, ChatGPT OpenAI sacó su propia guía de cómo los estudiantes podían utilizar IA. ¿Vale? Entonces, aquí hay cosas que ya hemos dicho, ¿vale? Por ejemplo, hay una parte que también en el análisis o diálogo socrático va muy en la línea de autotestearte. Una de las cosas que yo también suelo hacer es, si yo tengo una idea de algo que creía y me está dando un output que no me está convenciendo, retroalimentarlo con más preguntas, hasta llegar a una conclusión. Para eso no implica que la IA tenga razón, simplemente lo que te estás haciendo es testearte tú a ti mismo tus ideas como si estuvieras debatiendo con alguien, pero que en ese momento no puedes. ¿Sí? Cuando venía aquí, uno de los tweets que he visto a un señor, también de algún país anglosajón, que decía: mi hija de 6 años practica con el Voice App de ChatGPT a hablar distintas lenguas. Claro, fijaros el dilema. Por una parte estamos diciendo el problema de que los niños entren a Internet y hagan un mal uso, está aprendiendo por 20 euros al mes a hablar francés, porque tiene una persona que nunca se cansa de hablar con ella. ¿No? ¿Veis, no?, el dilema que tenemos encima, ¿no? Los que hacéis esta pregunta siempre me la hacen y por eso la he incluido, no por nada.
Lo del tema del prompting. ¿Todos conocéis el prompting? Sí. ¿Qué opináis del prompting? ¿Sabéis que hay especialistas que hacen prompting, que se dedican a esto? ¿Vosotros que habéis practicado con ChatGPT? ¿Qué os parece? ¿Alguien que se atreva a dar su opinión? ¿Ah? ¿Consideráis que no es fácil? Nunca vas a conseguir el resultado exacto. El prompting tiene dos fases. Una es que sepáis que no consiste en una conversación, porque no es un humano. ¿Sí? Esto, uno de los mayores errores. Pensar que es un humano y habláis como si, ¿sí? Como si estuviéramos ahora mismo hablando yo y vosotros. No. Pensad que es una máquina. De ahí las instrucciones. Y segundo, es práctica, no hay más. ¿Sí? Ver qué funciona y qué deja de funcionar. Pero para mí el mayor error es este. ¿Sí? Y pensar que como cuando tú le pides a un trabajador tuyo, házmelo así, y se lo repites 5 veces hasta que realmente te lo saque como a ti te gusta, olvidaros. Quizás sí, quizás no. Porque no es un humano, es una máquina. ¿Sí? Y ya por último, otro de los grandes errores. Juzgar lo que hoy podemos hacer con los instrumentos de hoy pensando en el mañana. Probablemente la IA generativa no sea la última frontera de la inteligencia artificial. Sí, una de las cosas que se está trabajando es que, por ejemplo, las IA se hablen entre sí porque no tienen inteligencia social. Y puede ser algo necesario para el sistema 2, que hemos hablado antes, no solo para el sistema 1. Otro de los grandes problemas, si nosotros tenemos sistema 1 y sistema 2, necesitamos integrar las dos, ¿cómo lo hacemos? ¿Necesitamos técnicas muy distintas a las actuales? Por ejemplo, en un TED Talk también una profesional, no recuerdo de qué empresa, puso este ejemplo. Uno de los debates hoy es, ¿vamos a poder llegar a una inteligencia artificial general? Es decir, a una IA que sea igual o más inteligente que nosotros a través de darle más y más y más datos. Y esta chica decía, no podemos llegar a la Luna construyendo rascacielos. Necesitamos algo más. ¿Puede pasar lo mismo con la IA? Mi opinión es que sí, pero bueno, ya os digo, ¿no? No lo cojáis totalmente como cierto. Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? No lo sabemos. ¿Sí? Navegar en absoluta incertidumbre. Mientras tanto, con los LLMs podemos hacer cosas. Y eso es lo curioso, que un sistema como el que os he explicado antes consiga hacer cosas medianamente bien. Y esto, por dejarlo como reflexión última, ¿a qué nos lleva? Y esto es una de las cosas que yo suelo pensar mucho. Cuando comparamos inteligencia artificial con nuestra propia inteligencia, la creatividad, el sentido común, el razonar, claro, ¿realmente sabemos qué es inteligencia? Nos hemos puesto de acuerdo de qué es inteligencia. Realmente, como decía Kahneman, no sabemos nada del sistema 2, de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Necesitamos conocer nuestro cerebro para llegar a esa inteligencia artificial? ¿Será la inteligencia artificial quien nos ayude a entender nuestro cerebro? Dudas. Eso sí, en mi opinión, como conclusión, esto no es una moda. ¿Sí? Y esto, en mi opinión, va a ser más grande que Internet. Por lo que os digo, porque da esa especialización que con Internet no conseguíamos. Por ejemplo, en educación y en muchos otros sectores. Y nada, ya está. Bueno, lo primero, yo quería darte las gracias porque creo que ha sido una presentación muy potente, con mucha honestidad, y creo que hace falta hablar de la IA con honestidad, ¿no? Lo segundo, una pregunta que no sé si es sencilla o es muy complicada. Yo no soy educador, soy tecnólogo, y la semana que viene tengo que hablar con
con chavales de cuarto de la ESO acerca de inteligencia artificial. Y creo que más o menos sí que sé lo que quiero decirles. Pero la duda la tengo con los profesores. Quiero decir, ¿qué les digo a ellos, ¿no? O cómo se lo van a tomar también, dependiendo de lo que yo les diga. ¿No? En mi experiencia, claro, esta es mi experiencia, puede estar también sesgada. Los profesores efectivamente tienden a rechazarlo. Lo ven como amenaza. Es lo que os digo, a ver, en parte puede serlo, o sea, quiero decir, es como una absoluta reformulación. Hay cosas que te puede explicar la IA mejor que un profesor. Para el profesor mismamente poder hacer cosas con la IA que de otra manera no podía hacer y ver que, oye, que hay alguien que me está haciendo la competencia. Ese es el primer error a día de hoy, ¿sí? Yo, en el caso del profesor, explicaría cómo funciona la IA para convencerlo, muy brevemente. Y decir, es que además da igual lo que tú hagas ahora. Si te niegas a hacerlo, va a llegar alguien que lo va a hacer mejor que tú. Entonces, no tienes opción. Es como cuando me solían decir, es que en las facultades de Derecho los estudiantes no quieren utilizar tecnología. Y es como, que tienen opción. O sea, les estáis diciendo que tienen opción. O sea, es como si fuera una opción que tú utilizaras o no utilizaras una calculadora o que utilizaras el correo electrónico en lugar de un fax. Es que yo creo que el mensaje ahora mismo, como estamos en un momento muy, ¿no?, de comenzar, es como, parece como si fuera una opción. Yo creo que no lo es. En programación se ve mucho. Yo no, o sea, a día de hoy no conozco a un programador que trabaje que no utilice IA. Bueno, y tú que eres tecnólogo seguramente también lo sabrás. Mi pareja, por ejemplo. Entonces, es que, ¿no? Y dices, no, o sea, tú imagínate que llega un puritano a la entrevista y dice, no, yo eso no lo utilizo. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo vas a entregar la tarea? Pues también el tiempo, ¿no? El tiempo que te paga la empresa. O sea, es curioso que como si ese debate, ¿no?, todavía tuviera sentido. Pero en el caso del profesor, sí, o sea, son bastantes negacionistas. Pero yo he notado que cuando les explicas, ¿no?, el punto este de, primero, que no hay retorno, y segundo, que es que o sea, no tienes opción, lo va a hacer alguien mejor que tú, entonces el profesor que utiliza IA para dar clase seguramente de mejor clase, porque gaste mucho menos tiempo haciéndolo. Entiendo que el profesor habrá en cosas que no quiera estar dedicado a hacer, por ejemplo, correcciones, si no le gusta. Pues yo hay veces que la última vez que no sabía cómo corregir algo o tenía dudas, ¿cuál era? ChatGPT. Tengo este problema. ¿Cuál es el baremo más objetivo? Punto. Ya está. Punto. Es como tu tutor o un asistente, ¿no?, al que pagas 20 euros mensuales. Que habrá veces que no lo haga bien, pero habrá otras veces que sí y te salve ese día. Pues me vale. Para mí, rentabilizado. Entonces yo lo pondría desde ese punto de vista. Y a los alumnos les tienes ganados. O sea, yo no lo veo mayor problema. Otra cosa es que quieran pagarlo, pues si lo tiene algún padre y tal y enseguida, no, es que he visto que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pues ya está. El problema suele venir cuando lo prohíben. Que algunos sí se atreven, otros no, ¿no? Y ahí ya al final generas desventaja, ¿no? Pero yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Helen. Muchas gracias por hacernos reflexionar sobre todo, que ha sido como remover conciencias y pensamientos. Y a ustedes les emplazo al martes día 3 a la clausura de Educar para el Futuro con Jon Hernández y con los premiados de esta edición de los premios. Y cerraremos esta edición de Educar para el Futuro para empezar a trabajar en la próxima, que estamos ya cogiendo ideas. Muchísimas gracias.